Bueno, continuemos. Entonces, se ve cómo el carro está subiendo. Entonces vamos a dibujarle cuáles son las fuerzas que hay sobre este carro. Entonces, ¿qué fuerzas se ven? Una fuerza centrífuga. No. Primero vamos viendo la principal, la que siempre está aunque no la veamos. Es la fuerza de gravedad. Nunca tenemos que olvidarnos de la fuerza de gravedad. Aunque no la veamos, siempre está ahí, ¿no es cierto? So, vamos a tener, ¿hacia dónde es la fuerza de la gravedad? Hacia arriba, La gravedad. Hacia abajo. Sí, la fuerza de gravedad siempre es hacia abajo. Entonces, tiene la fuerza de gravedad hacia abajo, ¿no es cierto? Que le conocemos como peso. ¿Qué otra fuerza podemos ver? de resistencia, Sí, aquí, en el caso del carro, ¿qué pasa? Que el carro puede avanzar hacia arriba porque hay una fuerza de rozamiento en el piso. Entonces, lo que tenemos que ver es que el carro y el piso están haciendo un contacto, ¿cierto? Entonces, ahí va a haber una fuerza de contacto. Esta fuerza de contacto, en el caso del carro, va a ser en dirección contraria al movimiento. Entonces, el movimiento es hacia arriba. Por tanto, esta fuerza de contacto va a ser paralela, ¿sí? Al movimiento y de dirección contraria al movimiento. Y a eso le llamamos fuerza de rozamiento, ¿sí? Pero ¿qué pasa con ahora con el peso y la fuerza de rozamiento? Ya no son contrarias, ¿no es cierto? Antes podíamos ver que se compensaba lo uno con lo otro. Ahora, no. En nuestro carrito a nosotros nos toca descomponer nuestras fuerzas. Ay, y nos faltó una fuerza, pues. Tenemos la fuerza de contacto que nos faltó. La fuerza de contacto, siempre la fuerza de contacto va a ser perpendicular al contacto. Y a esa fuerza de contacto la llamamos normal. ¿Sí? Vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre con un cuadrito para que se visualice mejor. Entonces, tenemos la fuerza de gravedad, tenemos la fuerza de contacto
¿sí? Llamada normal. El movimiento estaba hacia arriba. Y en esto, como hay un movimiento, va a haber una fuerza de rozamiento, ¿sí? Ahora aquí también es importante para que exista una fuerza de rozamiento, el piso o el lugar donde existe el movimiento, ¿no es cierto? Tiene que ser rugoso. Porque ¿qué pasa en las pistas de hielo? Se desliza. Te deslizas. No hay nada que te detenga, ¿no es cierto? Solo te mueves. Te empujan, te mueves, te mueves. Porque no hay rozamiento. Y si no hay rozamiento, no hay fuerza de rozamiento. Entonces el piso tiene que ser rugoso. ¿Qué pasa cuando las llantas de un carro están lisas? ¿El carro avanza o no avanza? No. El carro no logra avanzar porque necesitas del rozamiento. Igual nosotros, si nuestros zapatos están con las plantas lisas, ¿qué pasa? ¿Podemos caminar bien? No, nos andamos rebalando. Sí, nos resbalamos, ¿no es cierto? Porque necesitamos la rugosidad para poder avanzar. Si no hay la rugosidad, no podemos avanzar y nos resbalamos o nos quedamos ahí mismo, no importa la fuerza y esfuerzo que hagamos, no nos vamos a poder mover. Entonces, ahí aparece la fuerza del rozamiento ligada al movimiento, ¿sí? La fuerza normal, en cambio, es la fuerza de contacto. Esa fuerza, siempre que exista un contacto, va a haber esta fuerza normal, ¿sí? Siempre opuesta al, al contacto. Y por otro lado, tenemos al peso, ese también. No importa dónde estemos, siempre va a existir un peso, ¿ya? Y ahí podemos decir que dibujamos todas las fuerzas de nuestro carrito, ¿sí? ¿Se comprenden estas fuerzas? Sí. Y digamos que nuestro carro se quedó sin gasolina. Entonces le aplicamos una fuerza para jalar al carro, ¿sí? Y digamos que otra persona le aplica otra fuerza para empujar el carro, porque necesitamos que el carro suba, ¿sí? La fuerza F1 y la fuerza F2 son fuerzas adicionales, pero en general ustedes siempre van a ver que hay una fuerza, el peso, la normal y a veces la fuerza de rozamiento, ¿sí? A ver, vamos a buscar un gráfico para que dibujen las fuerzas.
¿Ven el dibujito? No sé. Ujú. ¿Sí ven el dibujo? Sí. Ahora, quiero que hagan el diagrama de cuerpo libre de A y el diagrama de cuerpo libre de B. ¿Cómo lo harían? A ver, saquen una hojita, saquen papel y hagan el diagrama. ¿Sí lo están haciendo? En 2 minutos me muestran lo que hicieron por la cámara. A ver, Juan, muéstrame lo que has hecho. Juan, ¿estás ahí? Odalis, también. Richard y Alejandro. Pueden encender su cámara y me muestran lo que hicieron. Si están o ya se fueron. A ver, veamos. Ya. Muy bien, Alejandro. Ya vamos a revisar con todos. El resto, a ver, Odalis. No sé qué estás haciendo, Odalis. Tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Parece que utilizaste conjuntos ahí. Juan, Richard. Parece que no están en clases. De acuerdo. Entonces nosotros tenemos A y tenemos B, ¿no es cierto? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de A. El diagrama de cuerpo libre de A. Vemos que nuestro dibujito es así. Disculparán la torcida que soy. Debe estar recto. Esperen, dibujémoslo bonito.
Tenemos A. Tenemos B. Y la superficie, ¿no es cierto? Yo le saco a A para hacer el diagrama de cuerpo libre de A. ¿A qué tiene? Siempre va a tener la fuerza de gravedad. Entonces, el peso de A. ¿Qué más? Ahí vemos que A está en contacto con B. Entonces, ahí va a haber una fuerza de contacto, ¿cierto? La fuerza que hace B sobre A. O también se puede decir la normal, ¿cierto? ¿Ya? ¿Se está moviendo? No. Están en reposo, no se están moviendo. Entonces, no hay otra fuerza más. ¿Sí? Ese es el diagrama de fuerzas de A. Ahora, ¿cuál es el diagrama de fuerzas de B? Igual en B. ¿Qué hay para B? En B tiene ahí el peso de B. El peso de B. ¿Sí? Y también, ¿qué pasa con B? B está en contacto con A y está en contacto con el piso. Entonces va a haber una fuerza de contacto o la normal que va a ser el piso sobre B, que es la fuerza que hace el piso sobre B, ¿cierto? Que es perpendicular al contacto. ¿Y qué más va a pasar? Que también B está en contacto con A. Entonces A va a darle una fuerza de contacto de A sobre B. ¿Sí? Y como B tampoco está en movimiento, solo nos quedaríamos con esas fuerzas. ¿Cuál tiene más fuerzas? ¿A o B? B. B tiene más fuerzas. ¿Cómo se llama lo que acabamos de hacer? ¿Cómo se llama? Se llama diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué se llama así? Porque nosotros sacamos ese cuerpo y lo llevamos solito para poder analizarlo. ¿Sí? Diagrama de cuerpo libre. ¿Se entendió lo de las fuerzas? ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando un cuerpo, como hemos estado viendo, está en reposo o movimiento? Ahí ponemos que el sumatoria de las fuerzas de un cuerpo en reposo va a ser igual a 0. Mientras que el sumatorio de las fuerzas de un cuerpo en movimiento va a ser igual a su masa por su aceleración. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? En el ejemplo de A, ¿no es cierto? La sumatoria de fuerzas del cuerpo A es igual a 0. ¿Cuál es esta sumatoria de fuerzas? Nosotros para hacer la sumatoria de fuerzas tenemos que darle
como que hacia dónde más o menos se movería para que sean los positivos, ¿cierto? Entonces yo digo que el movimiento, si es que existiera porque está en reposo, sería hacia abajo. Es más probable que se vaya hacia abajo, ¿cierto? Entonces digo, la sumatoria de fuerzas es PA positivo menos la normal de A, y esto es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que el peso de A es igual a la normal de A, porque la superficie o esa fuerza normal equipara el valor del peso y por eso no se hunde. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por ejemplo, a ver qué tengo aquí yo. Yo aquí tengo este termómetro que tiene una superficie, ¿no es cierto? Yo en este termómetro pongo el lápiz y el termómetro soporta el peso del lápiz, por tanto no se cae ni se mueve hacia abajo ni nada, ¿cierto? Y la sumatoria de fuerzas del peso con la fuerza normal hacia arriba es la misma, por eso no se mueve. ¿Qué pasa? Si yo cojo el mismo lápiz, mejor, y le pongo sobre esta mascarilla, le voy a poner, ¿no es cierto? Ay, se va a caer. ¿Qué pasó? Pasa que el peso que tiene el termómetro es mucho mayor que la fuerza normal que le da la superficie de contacto de la mascarilla. ¿Sí? No es suficiente. Entonces, para que soporte, yo le voy a ayudar con mi peso. Y ahí soporta. Pero si es solamente con la fuerza que tiene la mascarilla, se cae. ¿Sí? Entonces, la fuerza de la mascarilla que ejerce sobre el termómetro es menor a la fuerza de gravedad. Por eso se cae. ¿Sí? Por eso cuando ustedes quieren levantar pesas, ¿no es cierto? Solo pueden levantar pesas si tienen la suficiente fuerza para levantar esas pesas. ¿Sí? ¿Y qué tienen que hacer para mantener las pesas arriba? Tienen que mantener la fuerza igual a la fuerza de gravedad, igual al peso, para poder mantener las pesas arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, ¿no? ¿Todo bien? Sí. Ya. Entonces, ¿cuál sería el sumatorio de fuerzas del cuerpo B? Sumatorio de fuerzas del cuerpo B, ¿a qué es igual? Primero, tienen que ver
hacia dónde tiende a moverse. No se está moviendo. Solo tiende a moverse, ¿cierto? Porque está en reposo, no se está moviendo. Pero yo digo que se va a mover hacia abajo. Lo más probable es que se mueva hacia abajo. No, ni modo que se va a ir hacia arriba, ¿no es cierto? Y ahí, como está en reposo, el sumatorio es igual a 0. ¿Qué pasa? Que el peso de B más la normal, no, sí, la normal de B menos la normal de A, no, la normal de B, no, que es menos. ¿Sí? ¿Cuál era la normal de B? La normal de B. Es la normal de A. La normal de B. ¿Sí? Todo esto es igual a 0. Por tanto, la normal de A va a ser igual. Ay, perdón, la normal de B va a ser igual a la suma del peso más la normal de A. ¿Sí? ¿Ven cómo está ahí? Entonces eso se entiende, ¿no? La suma de todas estas fuerzas tiene que ser igual a esta fuerza para que no se caiga, para que no se mueva ni hacia arriba ni hacia abajo. Ahí vamos con unas de las leyes de Newton. La primera ley de Newton, donde nos dice que todo cuerpo, perdón, la tercera ley de Newton nos dice que todo cuerpo tiene una acción y una reacción. Pues para cada acción hay una reacción. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Sí, no. Entonces hagan el sumatorio de fuerzas de este caso. Pero quitámosle solo esta fuerza extra. Dejémosle solo con la fuerza de rozamiento. ¿Cómo harían el sumatorio de fuerzas de ese gráfico? Odalis, ¿cómo harías la sumatoria de fuerzas del gráfico? ¿Estás ahí, Odalis? Con el peso B menos menos el normal de B menos normal de A.
Ahora estamos en otro gráfico. No sé si estás viendo el mismo gráfico que yo. Ese es el del carro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo harías la sumatoria de fuerzas en este caso? Primero, ¿a qué es igual la sumatoria de fuerzas en este caso? Sumatoria de fuerzas ¿va a ser igual a 0 o a masa por aceleración? A 0. No, porque el carro se encuentra en movimiento. Entonces, sería masa por aceleración. Cuando está en reposo, es igual a 0. No se está moviendo. Pero si se está moviendo, va a ser igual a la masa por la aceleración. Y en este caso, el movimiento se muestra, ¿no? El movimiento hacia arriba. Entonces, todos los valores hacia arriba serían el movimiento. Pero, ¿qué pasa en este caso de aquí? Que yo tengo la normal, la fuerza de rozamiento y el peso en diferentes diferentes ejes, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo hacer yo la suma de eso si no todo está en una misma dirección? ¿Verdad? ¿Cómo podrían sumar? Entonces, en este caso, nos toca dividir en un eje donde yo voy a llamar. Este va a ser mi eje, esto es X y esto es Y, ¿verdad? Entonces ahí sí yo tendría. Y le divido también el sumatorio de fuerzas. Tendría el sumatorio de fuerzas en X, el sumatorio de fuerzas en Y. Dime, Richard, si estás aquí, Richard. Sí, profe. Ya, Richard. En el eje X, ¿no es cierto? ¿Se está moviendo o no se está moviendo? No, está moviéndose, o sea, en fuerza X, pero que para los, ¿Se vamos a mueve o ver no en se el mueve el X, carro por el eje X que acabamos de dibujar? no. Se Sí, pero está se está moviendo. desplazando hacia abajo. Está desplazando hacia arriba. Si ves la flecha, dice movimiento hacia arriba. Entonces, como se está moviendo en el eje X, la fuerza en X, masa por aceleración en X. Ahora, ¿qué pasa en el eje Y? Este es el eje Y. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese eje, Alejandro? ¿El carro se mueve o no se mueve? Ah, ahí no, hay el F de rozamiento Y que está en estado normal. Ahí tenemos la fuerza normal, ¿no es cierto? Pero ahí no se está moviendo. Ujú. Entonces ahí la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Sí? Nosotros estamos dividiendo la fuerza al sumatorio de fuerzas. Lo dividimos en el eje X y lo dividimos en el eje Y. Pero ¿qué pasa con el peso? ¿El peso en qué eje está? Juan, ¿en qué eje está? Dígame, dice, ¿En qué eje está el peso? ¿En el eje X o en el eje Y? en la mitad de ambos. Ya, entonces a nosotros nos toca proyectar el peso un poco en el eje y otro en el eje X. ¿Sí? Ahora sí yo puedo hacer mi sumatorio de fuerzas.
Digo mi sumatorio de fuerzas en Y, que es igual a 0. Facilito. Sumatorio de fuerzas en Y, que es igual a 0, ¿no es cierto? Y borramos esta parte de aquí. ¿Qué es lo que tengo en Y? En Y solo tengo la normal y tengo PY, ¿cierto? Ya decimos que aquí asumimos que hay un movimiento. No se está moviendo. Solo digo que podría moverse hacia la gravedad porque no se puede ir volando. Lo único que puede hacer es caer, ¿no es cierto? Entonces PY es positivo y la normal es negativa. Resulta que el peso de Y tiene que ser igual a la fuerza normal de contacto, ¿sí? Y la sumatoria de fuerzas en X en cambio, si el movimiento es hacia arriba, ¿qué se está moviendo? ¿Qué está haciendo que vaya hacia arriba? Nada, ¿no es cierto? Entonces, nada es positivo. Solo tiene hacia el otro lado, entonces la fuerza en X va a ser menos la fuerza de rozamiento menos el peso en X. La masa por la aceleración va a ser igual a menos la fuerza de rozamiento menos el peso X. ¿Sí? Ahora, después descubrirán que la fuerza de rozamiento es igual a nu, que es el coeficiente de rozamiento, por la normal de contacto. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces cualquier pregunta, cualquier duda, ya